Muy buenos días. Estamos grabando esta mini ponencia de abordaje teórico integrativo de la tormenta de citoquinas inflamatorias en el curso del COVID-19, porque ayer recibimos solicitud de varios colegas que están en primera línea enfrentando una situación absolutamente nefasta en muchos hospitales en España y realmente están casi que creando protocolos propios para poder enfrentar esta situación por la poca respuesta que hay hasta la fecha. He intentado integrar todo lo que podamos y con nuestras experiencias personales y con lo que existe de publicaciones hasta la fecha para ver si le podemos ayudar de alguna manera. En el fondo, esto evidentemente no es un esquema, es un análisis de lo que podemos hacer basado en el conocimiento de la fisiología y la bioquímica de lo que acontece en esta tormenta de citoquinas inflamatorias. En inicio, hoy sabemos perfectamente que esto se divide justamente en tres estadios: un estadio de temprana infección, un estadio 2 o de fase pulmonar y un estadio 3, ¿cierto?, donde hay una gran hiperinflamación, que es lo que está induciendo literalmente el hecho de que tantos pacientes estén enclavándose desde el punto de vista respiratorio e incluso estén dando el traste con la vida de muchos pacientes nuestros. En esto podemos destacar objetivamente de que la elevación de marcadores inflamatorios que habitualmente no tenemos como regla de estudio en medicina están sucediendo a un nivel absolutamente suprafisiológico, desde la ferritina hasta el dímero D, correspondiéndose con otros marcadores que podríamos buscar. Si buscamos un fibrinógeno, seguro que estaría altísimo. Estamos viendo marcadores absolutamente elevados de respuestas inflamatorias suprafisiológicas y no sabemos cómo abordar esto. Tenemos herramientas que ya se han ido testeando, algunas con resultados cuestionables, literalmente hablando, desgraciadamente, e incluso hoy está el hecho de que usemos o no corticoides en pulsos, lo que podría ser incluso, parece ser que interesante en algunos casos, más es un arma de doble filo por la propia inmunodepresión que puede gestar en un paciente ya con una condición de este tipo y o la sobreinfección de gérmenes oportunistas. No hay duda alguna que es algo que nos tiene consternados y con dificultad. Luego los bloqueadores de interleuquina 6, interleuquina 2 y los inhibidores del JAK tampoco han dado resultados muy interesantes. Entonces, posiblemente valga la pena hacer alusión a intentar dividir este estadio, la fase viral inicial del estadio temprano, cómo intentar integrar herramientas que puedan ayudar, y la fase realmente terrible de hiperinflamación, que es tan dramática y que está llevándose por delante a tanta gente. En esencia, yo creo que si somos capaces de intentar trabajar sobre la primera fase con el estadio temprano, podríamos hacer algunas cosas que me parecen básicas y objetivas. Primero, retirar IECAS y ARA2. Es cierto de que hay muchas sociedades que se han opuesto a esta medida, pero hay ya evidencia en publicaciones objetivas del impacto que tienen estos fármacos, aumentando la sobreexpresión de AC2 y aumentando la entrada al alvéolo del COVID-19, del coronavirus. Por tanto, señores, busquemos alternativas en etapas tempranas, que las existen, antihipertensivas, para poder controlar a estos pacientes y no se nos desmadre la parte cardiometabólica, en este caso cardiovascular, y ya bloqueemos una posibilidad, o por lo menos intentemos trabajar sobre ella. Lo otro es que en esta parte es tal vez muy importante generar un estado de estrés oxidativo importante, y esto se puede lograr perfectamente con el uso de la vitamina C. Ya hay organismos competentes en China e incluso en Nueva York que están utilizando la vitamina C endovenosa para intentar regular esta situación. En este caso tendríamos que usar cerca de 1 gramo por kilo día en infusiones de 24 horas, o dividir la dosis en 3 tercios y poner 1 tercio cada 8 horas endovenoso. Es una buena forma de mantener un estrés oxidativo marcado con el objetivo de llevarnos por delante el virus, conceptualmente, dicho sea de paso. Luego, el uso de la vitamina D en una dosis inicial en los pacientes que no han estado tomando vitamina D previamente, de 20.000 unidades y luego de 10.000 unidades por día, puede ser una herramienta muy importante, y se acaban de publicar
artículos muy serios defendiendo el uso de vitamina D en dosis de este tipo con el objetivo de dificultar la disponibilidad, la entrada del coronavirus al interior del alvéolo también. El zinc es una herramienta sumamente importante para mantener activo nuestro sistema inmune. Hay muchísimos datos y bibliografías, no nos vamos a dedicar aquí a citar bibliografías porque no hay tiempo para ello, hay que tomar medidas pronto. El magnesio, pongo la forma glicinada porque es una de las que mejor se absorbe, pero cerca de 600 miligramos al día ha demostrado beneficios también. El selenio sobre 100 microgramos al día también ha mostrado beneficios sobre el sistema inmune y sin lugar a duda preparar para tratar de no evitar llegar de evitar llegar a la fase 2, al estadio 2, al estadio 3. Y esto lo podremos hacer con la modulación de la respuesta inflamatoria vía eicosapentaenoico a razón de como mínimo 1,5 gramos al día y docoxahexanoico sobre 800 miligramos día. Esto es muy importante porque desgraciadamente tenemos experiencia clínica con un sinnúmero bastante importante de pacientes nuestros que hemos estudiado los perfiles inflamatorios durante los últimos 10-15 años y realmente hay una epidemia de individuos que teóricamente están sanos y que tienen un perfil proinflamatorio muy marcado. Y luego la famosa hidroxicloroquina. Se habla y se cuestiona sobre la dosis de la hidroxicloroquina y las reacciones adversas. Realmente de esto tendríamos que hilar fino si somos metabolizadores rápidos, lentos, intermedios, pero si no tenemos tiempo de hilar fino porque no tenemos tiempo y apenas herramienta, usar 100 miligramos al día podría ser una dosis interesante para también dificultar la expresión de esos AC2 y la entrada del virus en el alvéolo. Esto podría ser interesante y ahí lo dejo. Realmente no es todo, es un aporte personal a lo que puede ser importante para muchos pacientes nuestros que podíamos evitar que cayeran en fase o estadio 2 y 3. Luego llegamos justamente a este estadio temible, ese estadio en el cual se produce esa respuesta superlativa desde el punto de vista suprafisiológico. Fíjense que si vamos por la vía de la ciclooxigenasa o de la 5-lipoxigenasa, podremos entender todo lo que pasa en nuestros pacientes, cómo causa vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, cómo causan alteraciones muy importantes tanto de prostaciclinas como de vía tromboxano que se engendran perfectamente en el cuadro clínico de lo que sucede en estos pacientes desde el punto de vista respiratorio a nivel sistémico. Y luego por vía 5-lipoxigenasa como un caudal de leucotrienos inunda el torrente sanguíneo y favorece sin lugar a duda un aumento importante del broncoespasmo, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la vasoconstricción. O sea, realmente esto explica perfectamente lo que está sucediendo. Esta tormenta inflamatoria está detrás de esto, señores, y yo he aportado estos datos que espero que ustedes puedan engrosar esta fila o por lo menos tener en cuenta tanto como sea posible. Primero, en estos pacientes, en esta fase, ya donde estamos en un estadio 2-3, lo ideal evidentemente es seguir teniendo en cuenta el retiro de ECA y ARA2 y usar alternativas antihipertensivas más o menos dañina posiblemente. Vitamina C, aquí habría que disminuir la dosis de forma objetiva porque ya existe un estrés oxidativo muy marcado que es el causal de todos estos fenómenos que acontecen en estos pacientes complicados y posiblemente utilizar una dosis de 300 miligramos al día, por kilo día, lo que traería consigo un estado de efecto antioxidante más que prooxidante. Esto es muy importante. Hay que ajustarlo. Si lo hacemos al revés, posiblemente sea mucho más catastrófico la respuesta final. La vitamina D, nuevamente usar aquí una dosis inicial de 50.000 unidades y luego diariamente de 20.000 unidades mientras estamos en esta situación. Tenemos formas de vitamina D de forma intramuscular que podemos colocar. Luego, si tenemos la posibilidad de colocar oligoelementos, alguien menciona, pero con muy poco valor, realmente lo que suele acontecer en estos pacientes que caen en un estado hipercatabólico brutal asociado a esta respuesta inflamatoria exacerbada y esto depaupera desde el punto de vista nutricional al paciente. La presencia de oligoelementos puede ayudar. La presencia de magnesio, sin lugar a dudas, sobre 900 miligramos al día, siempre endovenoso, puede ayudar. Sin lugar a duda, aquí eicosapentaenoico y docoxahexanoico, incluso podríamos subir la dosis a 2 gramos al día de EPA y 1 de docoxahexanoico. Y como opción intrahospitalaria tenemos el Intralipid 250 mililitros día, que realmente no estaríamos perdiendo nada, estaremos poniendo una opción para regular esta respuesta inflamatoria exacerbada. Fíjense que toda esta respuesta, aparte de la disponibilidad de ácido araquidónico que tiene como competente, sin lugar a duda, el eicosapentaenoico / docoxahexanoico. Hay una herramienta
de muchísima experiencia a nivel, sobre todo norteamericano. Nosotros llevamos utilizándolas varios años también, que es el DMSO, el dimetilsulfóxido, al 99%. El uso de 5 mililitros en 500 mililitros suero fisiológico cada 12 horas puede ser una herramienta importante. ¿Por qué? Porque el DMSO acaba con los radicales hidroxilo. Los radicales hidroxilo son radicales libres para los cuales no hay un sistema de antioxidación endógeno que pueda limitarlo, y esto es muy importante para la situación catastrófica inflamatoria que viven estos pacientes. Por favor, cuando este fenómeno ocurre, hay una depauperación de los niveles de adenosín trifosfato, de ATP a nivel celular. Hay una depauperación del pool de ATP a nivel intracelular. El aporte de D-ribosa como azúcar de 5 carbonos que por una vía paralela, por el ciclo de Meyerhoff, puede generar ATP paralela, puede ser de una ayuda importante en la supervivencia de estos pacientes. La N-acetilcisteína, una herramienta posiblemente extremadamente interesante porque más que antioxidante es una herramienta precursora de un gran antioxidante que se depaupera mucho en estos estados, que es el glutatión o la glutatión peroxidasa. Esta enzima es fundamental, pero en este precursor que es la N-acetilcisteína tiene otras propiedades muy interesantes, y sí es cierto que está pseudo contraindicado cuando hay un estado de hipersecreción bronquial, y sobre todo cuando este estado de hipersecreción se acompaña de broncoespasmo, y es algo que posiblemente puede ocurrir en estos pacientes con este distrés respiratorio. Y si no tenemos la posibilidad de usar la N-acetilcisteína, que a razón de 600 miligramos cada 8 horas podría ser interesante, entonces usemos glutatión, 600 miligramos endovenosos cada 8 horas, para intentar compensar lo que ocurre como elemento secundario a esta tormenta inflamatoria, que es literalmente el hecho de depauperar el sistema de antioxidación del individuo y por ende inducir lesiones muy serias a nivel de membrana celular. Y esto podemos amortiguarlo con la glutatión. No hay duda para nada, de hecho hay estudios ya en camino utilizando la melatonina endovenosa en dosis de 500 miligramos por lo menos 3 veces al día, fomentando el control sobre el estrés oxidativo intracelular, sobre todo a nivel mitocondrial. Y esto es una herramienta que también podríamos tener a la vista para poder usarla en pacientes en esta situación. Sin lugar a duda, lo que decíamos anteriormente, cómo se depaupera el individuo desde el punto de vista nutricional en una condición de este tipo, es absolutamente importantísimo poder amortiguar este fenómeno. Tenemos un fármaco realmente de carácter suplementario a nivel intrahospitalario, que es el Aminoven, que al 15% podríamos utilizar 500 mililitros cada 12 o 24 horas según la condición nutricional del individuo. Hay que dar aporte nutricional paralelo, si no es imposible que nos recuperemos única y exclusivamente intentando compensar la respuesta inflamatoria. Acuérdense que una respuesta inflamatoria exacerbada depaupera, produce un consumo enorme de aminoácidos a nivel orgánico, y esto es muy importante. Luego, otra herramienta que podríamos tener en cuenta, que hemos tenido la suerte de tener experiencia con ella, es el uso de la colchicina en ampollas. Desgraciadamente no existe posiblemente en España, creo que no existe a nivel farmacéutico. Sin embargo, esta es una herramienta que inhibe la migración leucocitaria y la migración de los macrófagos. Y esto es una de las cosas que perseguimos para que esta respuesta suprafisiológica no se lleve a cabo, o se lleve a cabo en menor medida. Por otro lado, otra herramienta crucial que actúa incluso por encima de la disponibilidad y liberación de ácido araquidónico, también vía ciclolipoxigenasa, modulándola a la baja, así como ciclooxigenasa, es la cúrcuma. Pero en ampollas, por cúrcuma por vía oral, imposible. También hemos tenido experiencia con el uso de cúrcuma en ampollas, y es una herramienta que puede atenuar este cuadro. Sin lugar a duda, como un elemento secundario a este estado proinflamatorio suprafisiológico, se va a venir arriba la producción de elementos trombóticos. Por tanto, el uso de heparina de bajo peso molecular, según la condición del paciente, será el cálculo necesario. Es importante para evitar que cuadros trombóticos terminen por depauperar la situación del individuo y acabar con la vida del mismo. Y sin lugar a duda, la cobertura de antibióticos y antifúngicos según la condición y los parámetros. Señores, esto no es una guía, o sí. Esto no es todo lo que existe, o sí. En realidad es algo que nos han pedido varios compañeros y que hemos intentado aportar desde nuestro perfil personal, con la experiencia que hemos tenido hasta la fecha, porque en el ámbito de la medicina que llevamos haciendo hace 15 años está como un elemento troncal el estudio de la condición inflamatoria del individuo y cómo eso puede impactar a nivel sistémico. Y esto es lo que está ocurriendo y lo que está trayendo a cabo
que hayan tantos individuos, incluso jóvenes, que estén muriendo. Es lo que está trayendo a cabo que hayan tantos individuos sometidos a alta carga viral como nuestros propios sanitarios, y llegando a tener un riesgo enorme en cuanto a la capacidad de intoxicarse y de complicarse por esta situación. Si esto os puede ayudar, encantado. Aquí está la información. Muchas gracias y seguimos adelante.